Amada iglesia, muy buenos días. Es un gozo de verdad enorme poder estar en la casa del Señor en su día. Amén. Por favor, acompáñenme a orar para colocar este espacio en las manos de nuestro bendito Señor. Oh Padre eterno, Dios todopoderoso, Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Tú eres quien en nosotros, Señor, colocas tanto el querer como el hacer por tu buena y santa voluntad. Y Señor, te ha placido tenernos aquí a tu iglesia reunidos hoy como hermanos necesitados de ti, ansiosos, oh Señor, por escuchar tu palabra, por escuchar qué nos tienes que decir. Por eso, Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu siempre guarde nuestros corazones para aceptar y recibir tu palabra con gozo, alegría, Señor, y sobre todo guardarla en nuestros corazones con fe. Te ruego, Padre eterno, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes, que nos guíes y que nos exhortes y alientes. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, les invito a que me acompañen al libro de Ruth. Recuerde que empezamos hace un par de domingos una serie de sermones expositivos sobre este hermoso libro, Ruth, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Cuando lo encuentre, por favor, me acompaña sobre sus pies. Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 5, leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En nuestro primer sermón sobre esta serie, hicimos una introducción a este maravilloso libro, donde tratamos de contextualizarnos un poco con la cultura, con las costumbres, con la situación sociopolítica de la época de los jueces, la época en que se relata este libro de Ruth, y también pudimos dar un vistazo rápido, panorámico, a través del libro, identificando cuáles eran los principales temas teológicos que lo componen. Por supuesto, hay muchos, pero el central es la redención. La redención. En esta historia maravillosa vemos cómo el Señor simboliza a través de vos, el pariente redentor, la redención de su iglesia. Pero en la mañana de hoy comenzaremos a estudiar este precioso libro, versículo a versículo. Recordemos que la historia de Ruth en la Biblia, hermanos, es una historia única. Es una historia de vida, ya que refleja
las luchas, las decisiones, las alegrías y las pruebas del día a día. Y estas luchas, decisiones y pruebas del día a día, por supuesto, no son algo ajeno a nosotros. Es por esto que el título de mi sermón, donde analizaremos los primeros 5 versículos del capítulo 1, será una familia alejada de Dios. Y ya veremos por qué. Nuestro sermón lo desarrollaremos bajo 2 encabezados. En primer lugar, analizaremos el versículo 1 y 2, donde vemos a una familia que se marcha de Belén. La tierra del pan, la casa del pan, eso es lo que significa Belén. Y en segundo lugar, los versículos del 3 al 5, vamos a ver una familia luego que se marcha de su tierra, una familia golpeada por la tragedia. Esos serán nuestros 2 puntos. Una familia que se marcha de Belén, versículos 1 y 2, y una familia golpeada por la tragedia, versículos del 3 al 5. Así que veamos rápidamente nuestro primer punto. Leamos nuevamente el versículo 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y quién más, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón, el cabeza de la familia, era Elimelec, que significa, hermanos, Dios es mi rey. Elimelec, y de su mujer Noemí, que significa placentera. Y los hombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Algo importante de recordar, hermanos, en este contexto en el que gobernaban los jueces, es que durante ese tiempo gobernaron 13 jueces en Israel. La nación experimentaba, por supuesto, rebelión, retribución, arrepentimiento, restauración y después un lapso de descanso. Y fue así durante 450 años, según lo expresa el apóstol Pablo en aquel discurso que vemos en Hechos capítulo 13, versículo 20. Es decir, Israel pecaba, Dios levantaba a una nación o a un pueblo en contra de ella para disciplinarlos. Luego Israel se arrepentía y Dios les enviaba un libertador en forma de juez. ¿Y qué pasa? Después de esto la tierra gozaba de cierta paz y descansaban por un tiempo, y el ciclo comenzaría una y otra vez por 450 años. Y este periodo de los jueces, por muchos fue llamada la edad oscura de Israel. ¿Y por qué era la edad oscura de Israel? Hermanos, porque la nación no tenía en cuenta a Dios. Ellos vivían a espaldas de Dios. 4 veces en el libro de Jueces nosotros encontramos que se nos dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y decíamos en el sermón introductorio, imagínense en un país donde cada quien haga lo que bien le parece. ¿Cómo sería la equidad cuando quien quiere impartir justicia mira, por supuesto, de su lado? No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Todos estaban haciendo lo suyo sin restricciones, sin límites. Y ante esto, por supuesto, debemos recordar, hermanos, lo que dice la Escritura con relación a los caminos que al hombre le parece que son buenos o que al hombre le parece que son derechos. Proverbios capítulo 16, versículo 25. El proverbista nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y fue así, en este contexto, cuando se presenta en la tierra de Israel, particularmente en Belén, una gran hambruna. Una gran hambruna. Y es interesante porque
Cuando leemos qué sucedió, entendemos que sucedió porque Dios hizo que sucediera. No hay accidentes en este mundo, lo sabemos bien. Tanto las pruebas como los triunfos se llevan a cabo por la mano providencial del Dios Todopoderoso. Según su voluntad se ejecutan sus decretos. Hubo hambre en la tierra, así lo quiso el Señor. En la tierra de Canaán, donde recuerden que la Escritura la caracterizaba como la tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. La tierra donde una vez se produjo tantos racimos de uvas, eran tan grandes que tenían que ser transportados con un poste entre dos hombres, como lo explicó Moisés cuando mandó a los espías, ¿se acuerdan? A la tierra de Canaán, por allá en Números, capítulo 13. Esa tierra que fluye leche y miel, en ese momento estaba pasando una gran hambruna en la casa del pan. Recuerden, Belén significa la casa del pan. Una hambruna. Como a veces decimos irónicamente que los hijos del zapatero andan descalzos. En la región de Belén, entonces se empezó a experimentar escasez. Hubo hambre en el país, dice el versículo 1 de Ruth. No era la primera vez, hermanos. No era la primera vez, ni sería la última, que la Escritura habla repetidas veces de semejantes crisis económicas que vivió el pueblo de Israel. De hecho, esta es una de las 13 hambrunas registradas en las Escrituras. Y cada vez que vino una hambruna, fue como resultado de la pecaminosidad de la nación de Israel. Siempre que el Señor enviaba la hambruna, el pueblo se había levantado contra su Dios. Dios le había dicho a su pueblo que si continuaban pecando, Él cerraría los cielos para que no lloviera y que la tierra se volvería como bronce para que no diera su fruto. Dios estaba diciendo que cortaría el suministro de alimentos a Israel si continuaban pecando para que su pueblo pudiera arrepentirse y pudieran volverse a Él. Alguno dirá, pastor, pero lo que pasa es que esos israelitas eran demasiado duros de corazón. Era impresionante todos los prodigios y las maravillas y los milagros que presenciaron y todavía eran duros de corazón y no se arrepentían. Hermanos, nosotros no estamos lejos de ellos. Si bien es cierto, hoy no vemos milagros de columnas de nube y columnas de fuego y mares abriéndose, ¿cierto? Pero si vemos hoy cómo el Señor cambia corazones y cambia vidas para siempre y aún seguimos endurecidos. Así que en realidad cuando vemos estas cosas de la disciplina y el juicio de Dios, vemos el testimonio de la misericordia y la gracia de Dios, que Él no envió más hambre a Israel. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, de nuestro continente. ¿Cuántos casos hemos visto de crisis económicas en países? Crisis económicas muy profundas. Pero hermanos, la hambruna de comida no fue la peor hambruna. La peor hambruna fue la hambruna moral. Moral, un pueblo completamente perdido en su inmoralidad, completamente a espaldas de su Dios, completamente abiertos a pisotear su ley. Es cierto, ningún alimento para el cuerpo era malo, no tener comida era malo, pero ningún alimento para el alma, hermanos, es mucho peor. Es mucho peor. Por eso bien decía el Señor Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Así que llegó una hambruna. Yo pregunto, ¿qué haces cuando llegan tiempos difíciles? Cuando llegan los tiempos de prueba. Hay al menos 3 cosas, ¿no?, que podríamos hacer cuando llegan las pruebas. 1, tratamos de soportarla. Pero si eso es lo que a veces tratamos de hacer, eventualmente, ¿qué pasa? Nos sentimos frustrados o nos sentimos desanimados o a veces nos sentimos amargados
cuando vemos que la prueba es incesante y que la prueba no se va en los tiempos que uno quiere que se vaya. O, en segundo lugar, puedes tratar de escapar de las pruebas, huir de las pruebas, tras tomar el camino fácil. Pero perderá entonces, si escapamos o tratamos de huir, perderá el propósito que Dios está tratando de lograr en tu vida. Y Dios traerá otras pruebas a tu vida. O en tercer lugar, podemos convertir las pruebas que Dios nos envía en peldaños, no en piedras de tropiezo, en peldaños. De esa manera podremos saber, hermanos, qué es lo que el Señor trata de enseñarnos en la experiencia, en vivir diariamente esas pruebas. Sin embargo, de esas tres opciones, Elimelech, recuerden lo que significa, Dios es mi rey. Elimelech decide que Dios no sea su rey y elige tratar ¿de qué? De escapar de las pruebas. Y se va él y toda su familia a Moab. Hermanos, se llevaron los problemas con ellos. El corazón de su problema no era la hambruna, el corazón de su problema era el problema de su corazón, que no aceptaban las pruebas del Señor. No querían recibir las pruebas con un buen propósito. Un cambio de geografía, moverme de un sitio a otro, nunca va a superar una falla del carácter. Me puedo ir a Pekín, seguiré siendo yo, seguiré teniendo los mismos problemas o el mismo carácter. Los problemas del corazón te acompañan a donde quiera que vayas y se quedan contigo hasta que te enfrentas al problema y arreglas tu vida con Dios y con los demás. Dejar Israel para ir a Moab era violar el claro mandamiento del Señor. Fue un cambio total de Dios al paganismo. Este traslado que hace Elimelech con su familia a Moab implicó, hermanos, una separación total de las cosas de Dios. Por supuesto, porque ellos ya no iban a tener la oportunidad de poder adorar a Dios en el tabernáculo, no podían tener la oportunidad de celebrar sus ceremonias religiosas y podían guardar las fiestas que ordenaba la ley, etcétera. Ellos estaban totalmente aislados de todo lo que representaba a Dios. Al irse a Moab, tenían que exponerse a la adoración de los dioses de Moab, que en su tiempo el dios que más rendían culto era el dios Quemos. Ese era el dios de los moabitas. Y por supuesto, al trasladar su familia a Moab, Elimelech, ¿qué hizo como cabeza? Expuso a su familia a males, a muchos males que habrían evitado si se hubiesen quedado en Israel. Por ejemplo, sus dos hijos se casaron ¿con qué? Con mujeres paganas, con mujeres moabitas. Y nunca es correcto que un hijo de Dios se case con un incrédulo. No hay forma de estar bien con el Señor mientras estamos separados de las cosas de Dios. No podemos engañarnos de esa forma. No podemos pretender que las cosas están bien con Dios cuando estamos alejados de Dios. El único lugar al que esta familia no necesitaba ir era precisamente a Moab. Fue un movimiento muy peligroso. Pero ¿por qué era tan malo ir a Moab? Preguntarían algunos de ustedes. Hermanos, recordemos que Moab fue el hijo del resultado incestuoso de Lot con su hija mayor. Recuerden, lo encontramos en Génesis capítulo 19. Pero no solo eso, no solo era producto de un incesto, sino que Moab era enemigo abierto de Israel. Moab odiaba a Israel con todo su corazón. Fue Moab quien contrató a Balán para maldecir
para maldecir al pueblo de Dios en el desierto. Quiero que lea conmigo un momento en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 4. Odiaba tanto Israel, Moab, que Dios dijo que ningún moabita o amonita podía entrar a la asamblea de adoración del Señor durante 10 generaciones. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por qué? Dice, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Y después que Israel entró en la tierra prometida, las mujeres moabitas, ¿qué hicieron? Recuerden, sedujeron a los hombres de Israel, resultando en la muerte de unos 24,000 hombres a causa del juicio de Dios. Después que Israel se mudó, cierto, a la tierra prometida, Moab, ¿qué hizo? Oprimió a los israelitas y los obligó a servir a Moab durante más de 18 años. Sin embargo, hermanos, Elimelec pareció olvidar todas estas cosas y se fue a residir al país de Moab. Por supuesto, dice el mismo texto que no fue con la intención de morar allí, sino solo para permanecer allí mientras pasaba la hambruna en Belén. Pero una vez que llegaron a Moab, se establecieron allí y continuaron allí. Dice el versículo 2, y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, ¿y qué pasó? Se quedaron allí. Y luego en el versículo 4 vemos que estuvieron allí unos 10 años. 10 años. Y el versículo 5 dice que Elimelec y sus 2 hijos murieron allí. Hermanos, nadie que deja a Dios tiene la intención de permanecer lejos de Dios por mucho tiempo. Pero muchos lo hacen. Muchos lo hacen. El pecado te llevará más lejos de lo que pretendas ir. Retenerlo más tiempo del que desea quedarse cuesta más de lo que vas a desear pagar. Tal vez estamos pensando ahora en salirnos un poco de la voluntad de Dios, solo ser un coqueto temporal con el pecado. Pero cuidado, hermanos, cuidado, porque nuestra estancia puede terminar como Elimelec en muchos años. Siempre cometemos un grosso error cuando nos alejamos tan solo un paso de Dios. Porque quiero recordarles, amados hermanos, que ir a Moab no siempre implica un movimiento físico. Hay personas que asisten a la iglesia con regularidad, personas que viven vidas moralmente aceptables, pero que están en Moab. Están en Moab. Incluso ahora en su mente están en Moab, pensando en deleitarse en cosas que les parecen más placenteras que estar en el pueblo de Dios y con el pueblo de Dios. El pecado afecta nuestra actitud. Nos volvemos ciegos a la falta en nuestros propios corazones
Y por supuesto, hermanos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y esto nos lleva a considerar nuestro segundo punto. Una familia golpeada por la tragedia. Lea conmigo el versículo 3. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí. Primera consecuencia. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales, ¿qué hicieron los 2 hijos? Tomaron para sí mujeres moabitas. Segunda consecuencia. ¿Qué pasó después? Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Puedes imaginarte a esta familia, hermano, yendo a Moab. Quizás Elimelech estaba feliz, planificando quizás los buenos momentos que podrían pasar en esas tierras donde no había hambre, y esperando quizás aquellas moabitas para sus hijos. ¿Qué más podían pedir? Pero ahora imagina la escena de las consecuencias posteriores. Noemí y Ruth, como lo veremos después, saliendo de Moab. Hay 3 tumbas, 3 muertes, 3 viudas. Fueron allí pensando que escaparían de la muerte por hambre, pero todos murieron allí, excepto Noemí. Y volvieron a Belén como mendigos. Hermanos, podríamos parafrasear el versículo 4 diciendo, transgredieron el decreto de la palabra del Señor al tomar esposas extrañas o esposas extranjeras. Lo que hicieron, por supuesto, los hijos de Elimelech, los hijos de Noemí, fue una violación directa a la ley de Dios. Dios prohibió expresamente los matrimonios mixtos entre los hijos de Israel y los incrédulos. ¿Por qué? Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 3. Dice el Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya hecho de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Primer mandato. No harás con ellas alianza. Segundo mandato. Ni tendrás de ellas misericordia. Tercer mandato. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Era un claro mandato del Señor. Elimelech no podía permitir que sus hijos se casaran con mujeres extranjeras, ni tampoco Noemí. Éxodo capítulo 34, versículo 15. Éxodo capítulo 34, versículo 15 dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. O, ¿qué más? Dice el versículo 16, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, ¿qué harán? Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Elimelech les enseñó con el ejemplo el camino de la desobediencia. Tan solo el hecho, hermanos, de partir de Belén a Moab
de tratar de huir de las pruebas. Los padres que crían a sus hijos en el regazo del mundo no deberían sorprenderse de verlos casados con el mundo. No nos sorprendamos. El resultado, dice el versículo 5, y murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora Noemí estaba sola y pobre en una extraña tierra, sin nadie que la cuidara. Nunca, hermanos, debemos esperar prosperar por el camino de la desobediencia. Nunca. El autor de Ruth nos muestra un escenario árido, un escenario duro, y quiere que veamos la aflicción y desesperanza por la cual pasan las protagonistas de la historia, Noemí y Ruth. Nos hace ver la desgracia y la decadencia de una familia y sobre todo de una mujer, de Noemí. Pastor, ¿y qué pasa con Ruth? ¿Por qué, si hay un mandato explícito del Señor de que los paganos no podían ser parte del pueblo de Israel o de alguna manera no podían tener ningún tipo de matrimonio? ¿Qué pasó? ¿Por qué más adelante Ruth se casa con Booz? Y algo más importante, ¿por qué Ruth fue escogida por Dios para formar parte del linaje donde vendría el Mesías? ¿Acaso Dios se equivocó? No. Dios prohibió que ningún moabita o amonita entraría hasta la 10ª generación. Y veremos más adelante que Noemí no hace parte de la 10ª generación. Es posterior. Dios no se equivoca, hermanos. Así que el autor de Ruth, hermanos, nos muestra este panorama árido, duro, donde una mujer perdió a su marido, donde una mujer perdió a sus hijos, las fuentes de bienestar para su vida. Ahora esta mujer se encuentra lejos de su nación, lejos de los parientes que lo pudieran socorrer como parientes redentores. Y el verso 5 nos dice literalmente que la mujer quedó desamparada. Desamparada. Hermanos, nos damos cuenta que no se pronuncia el nombre, no se pronuncia su nombre, ni tampoco se pronuncia que habían perdido su identidad, tampoco se pronuncia que su nombre iba a quedar en el olvido. En el texto no vemos absolutamente nada de eso. No vemos nada, pero su vida reflejaba todo lo contrario de lo que significaba su nombre. Noemí significaba placentera. Y más adelante veremos cómo ella, después de experimentar las pruebas del Señor, ve a Dios como en contra de ella y pide que yo no la llamen más Noemí, sino que la llamen Mara, que significaba amargura. ¿Por qué, hermanos? Porque ella vivió sobre sus hombros infertilidad, muerte, soledad, tragedia tras tragedia, una tras otra, muy similares a las que experimentó Job. Y cualquiera de nosotros diría, no, pero quizás Noemí fue un poco acelerada o se precipitó un poco al pensar de esa manera de parte de Dios. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en su lugar? Hermanos, nosotros, cuando
empezamos a experimentar leves pruebas. ¿Y por qué digo leves pruebas? Porque quizás son están muy por debajo de la dimensión de pruebas que experimentaron hermanos en la fe en el pasado. Y nos empezamos a quejar y nos empezamos a victimizar y empezamos a señalar a Dios. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de Noemí? Pero recuerden algo importante. Su cabeza, que era Elimelech, decidió dar el primer paso para alejarse de Dios. Y consigo arrastró a su familia. Cuando das el primer paso para alejarse de Dios, muchas veces es muy fácil dar el segundo paso para seguir alejándote de Él. Un joven en prisión escribió en la pared de su prisión una nota muy interesante. Él decía: este es el precio, escribía el muchacho en prisión, este es el precio que pago solo por un día de desenfreno. Años de arrepentimiento y dolor y tristeza sin alivio. Sufrimiento hasta el final, hasta que la tumba me libere. Un hombre en prisión, un joven en prisión, que por tan solo un día desenfrenado asesinó a una persona y estaba condenado. Y él decía: solo la tumba me liberará del sufrimiento y del dolor. Tristemente, hermanos, la tumba no dará libertad a los que mueren sin Cristo. Solo más pena y dolor recibirá. Y noten, hermanos, que en esos primeros versículos, ni en el resto del libro de Ruth, se menciona un solo pecado de Elimelech. No se menciona. No hay registro de ningún mal, excepto que se alejó de la voluntad de Dios. Se alejó del lugar donde tenía que haberse quedado junto con su familia a soportar la prueba. Elimelech no solo se contaminó a sí mismo cuando se mudó a Moab, sino que también contaminó a toda su familia. Tú y yo nunca retrocedemos solos. Nosotros como varones que tenemos la responsabilidad de nuestro hogar, cuando retrocedemos, no retrocedemos solos. A menudo nos llevamos a nuestra esposa y a nuestros hijos con nosotros. Así que los primeros 5 versículos se centran en la familia que se aleja de Dios. Por eso el título de mi sermón. Pero el resto del libro, hermanos, trata sobre su regreso a Dios y su regreso al hogar. Eso es en lo que Dios quiere que nosotros nos concentremos y nos especialicemos. Había otro hombre del que Jesús habló en una parábola, ¿recuerdan? Este hombre dijo: Padre, dame lo que me pertenece. Dame la parte de mi herencia. En casa del padre abundaba, pero él simplemente se fue para ir a vivir de los placeres. Y no pasó mucho tiempo cuando empezó ¿a qué? A pasar necesidad. Estuvo hambriento. Pasó de la riqueza a la pobreza, hermanos, porque las riquezas materiales son efímeras y jamás encontrará felicidad en ellas. Luego este hombre dijo: regresaré a la casa de mi padre. ¿Y qué pasó? El padre esperó dispuesto a restaurar a su hijo.
porque Dios espera restaurar a cualquiera que se haya alejado de Él. Dios espera que si nosotros nos hemos alejado de Él, retrocedamos y volvamos a Él. Estará presto para restaurarnos, para perdonarnos. Ya para concluir, hermanos, quiero citar las palabras de un puritano. Él dice lo siguiente, hablo comillas: si sigues haciendo lo que estás haciendo, seguirás obteniendo lo que estás obteniendo. Me he alejado de Dios, ahora vuelvo a casa. Los caminos del pecado que he pisado demasiado tiempo, Señor, líbrame, estoy llegando a casa. He desperdiciado muchos años preciosos, pero ahora vuelvo a casa. Ahora me arrepiento con amargas lágrimas. Señor, estoy llegando a casa. Estoy cansado del pecado y del desvío. Oh Señor, ahora vuelvo a casa. Confiaré en tu amor. Creeré en tu palabra. Señor, estoy llegando a casa. Mi alma está enferma. Mi corazón está adolorido. Pero ahora vuelvo a casa. Volviendo a casa, nunca más para vagar. Nunca más para desviarme. Abre bien tus brazos de amor, oh Señor, y recíbeme porque estoy llegando a casa. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado hoy. Por favor, que tu palabra se albergue en nuestro corazón. Podamos atesorarla, Señor, ponerla por obra. Ayúdanos a mantenernos siempre en tus caminos. No permitas jamás que nos alejemos de ti. Oh Señor, te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.